Buen día, chicos. Hoy vamos a concluir ahora sí que el semestre, el bloque, con el último presidente que estuvo en la silla presidencial antes que el actual, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces esto quiere decir que vamos a hablar el día de hoy acerca de Enrique Peña Nieto, el cual entra al cargo el 1 de diciembre del 2012 y desocupa la silla presidencial el 30 de noviembre del 2018. Ya esto ya tiene un poquito más de año y medio. Muy bien, ¿qué más podemos decir de nuestro queridísimo Tlatuani? ¿Cuántas veces no nos hizo reír con tanto material para meme, no? Ok, sin embargo, hoy vamos a estar hablando acerca de la parte política, la parte económica, social y demás, ¿no? Pues bueno, Enrique Peña Nieto gana en una campaña presidencial en contra de Josefina Vázquez Mota, Cuadri, y su principal competidor o su principal rival en esa contienda electoral era Andrés Manuel López Obrador, que pues otra vez quedó en segundo lugar como el Cruz Azul. Entre los aspectos más relevantes que pasaron en su campaña fue que en una escuela, si no me equivoco, en la Ibero, meses antes se había formado un grupo llamado Yo Soy 132, que en teoría eran apartidistas, que quiere decir que no tenían partido político y que no se inclinaban hacia ningún partido. Sin embargo, al final como que mostraron más inclinación hacia la izquierda y pues el que era izquierda en ese momento era Andrés Manuel. Ok, otra vez a Andrés Manuel no le parece la derrota, sin embargo acá no hay tanta evidencia de fraude como cuando se lo cometieron en teoría en contra por parte de Calderón. Voy a intentar en ir en orden en algunas cosas, pero si no, pues lo voy a terminar dividiendo en aspectos positivos y aspectos negativos. Ok, iniciando Peña Nieto tenía un excelente nivel de aceptación, estaba un poquito arriba del 60%, y entre las primeras acciones que tomó su gobierno fue arrestar a Elba Ester Gordillo, que quizás algunos de ustedes ya habrán escuchado acerca de la maestra Elba Ester Gordillo. De todas maneras se los resumo. Elba Ester Gordillo es una maestra que ha estado a cargo de uno de los sindicatos más importantes del área de educación. Y pues incluso, estaba al cargo, ya tenía que dejarlo, se creó otro cargo para seguir. Y pues estaba a cargo a nivel nacional. Por lo que pues esta maestra llevaba varios sexenios, casi creo que desde los años 70, dándose una excelente vida, con una vida llena de lujos como no tienen idea. Su bolsa prácticamente, su bolsa más barata que tuviese la maestra Elba Ester, creo que es un sueldo de un mes mío, o más. Pero sí, todo esto a través del presupuesto del sindicato. Y pues estaba comprobando que el Baester que todo el mundo lo sabía, se estaba enriqueciendo de los sindicatos, del sindicato, y que se vendían plazas y muchísimas cosas más. Y pues también la educación no hacía nada por mejorar, estaba estancada. Estamos a nivel internacional, seguimos hasta en los últimos lugares. Entonces el Baester tenía mucho poder, ¿no? Se le van a encarcelar. Sin embargo, en este gobierno actual, en el de Andrés Manuel, ya la liberaron. La liberan unos meses antes, de finalizar la presidencia de Peña Nieto, pero fue mucha presión política por parte de otros partidos que no diré sus nombres. Ok. Otra de las cosas con las que comenzó el gobierno de Enrique Peña Nieto fue con el Pacto por México, en el cual se reunió con políticos y diputados de otros partidos políticos, en el cual proponían hacer este Pacto por México, que buscaba no entorpecer
propuestas de otros partidos si eran buenas. ¿Qué es lo que pasa en México y quizás en otros países? Que puede que un partido venga con un paquete de propuestas y que éstas sean buenas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voto a favor de tu propuesta, de tu partido, y sale bien, tú te vas a llevar los méritos, tú te vas a llevar los votos, las ovaciones. Entonces pasa muy seguido que, aunque sea muy buena propuesta, se obstruyen entre ellos para que no quedes bien. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final no hay avance en México. Entonces Peña Nieto mandó a llamar a los demás partidos para hacer este convenio del Pacto por México, en buscar que realmente, si son buenas propuestas, que pues que se lleven a cabo sin importar cuál es el partido. Muy bien. ¿Qué otro de los aspectos? Bueno, en todo su sexenio hubo un incremento del PIB del 2.5. A comparación de cómo estamos ahorita, pues ya cualquier cosa que rebase el 1% es bueno, ¿no? Sin embargo, pues el gobierno de Peña Nieto había pedido o había prometido que iba a hacer el crecimiento durante su sexenio del 5%. También se logró atraer demasiado a la inversión extranjera. El último año de su gobierno se logró atraer 192 millones de dólares solo en el 2018. Se generaron también más empleos. Pero con lo que Peña Nieto también estaba entrando, que fue muy polémico, ahorita les voy a decir las polémicas de cada uno. Entró con un paquete de varias reformas, reforma energética, reforma laboral, financiera, hacendaria, educativa, telecomunicaciones. Y pues cada una en su momento tuvo, digamos que causó cierto ruido. Vamos a la reforma educativa. La reforma educativa no fue bien aceptada por los profesores con plaza. La reforma educativa, ¿a quiénes perjudicaba o cuáles iban a sufrir cambio directamente? Iban a ser los profesores de escuelas públicas con base. ¿Por qué? O con base o con plaza, como le conozcan, porque entre las reformas, lo más sonado era la evaluación docente, que se iba a evaluar a los profesores para ver si eran aptos o no. ¿Por qué? Porque hay muchas personas ocupando estas plazas que no son aptos, ya sea porque heredaron la plaza, ya sea porque la compraron, ya sea por chanchullo político, favores políticos. Hay muchas personas dentro del sistema educativo que están ahí, pero no tienen vocación, no tienen interés. Hay personas que están registradas y no van. O sea, muchas cosas que están pasando hasta la actualidad. Pues los profesores no les pareció esto, porque decían que les iban a quitar el trabajo y demás, que no era justo, que se lo habían ganado. Entonces ahí estaba la parte de mucha gente que puso oposición. Decía que se les iba a quitar el trabajo, cuando en realidad se les decía que en el primer examen, si no sabían, pues se les iba a dar la capacitación para que vuelvan a presentar. Creo que en total se les iban a dar 3 oportunidades. Los profesores y los sindicatos se opusieron mucho tiempo, y al final se habrá hecho 2 años antes de que saliera Peña Nieto, pero sale Peña Nieto y Andrés Manuel agarra y dice: ya no hay evaluación. Es decir, que en realidad, bueno, opinión propia, era una muy buena idea, pero al final se deshizo todo. Fue una propuesta perdida. En reforma energética también hubo mucha polémica. ¿Qué es lo que principalmente quería el gobierno de Peña Nieto? Privatizar ciertas partes de Pemex y también lo que vendría siendo, creo que Comisión Federal de Electricidad.
¿Qué quiere decir privatizar? Ya se los había comentado. O sea, habían varias cosas en reforma energética, pero lo más sonado es esto, vender una parte. Aunque sea vendérselo a mexicanos. Privatizar, ya les había dicho, es cuando el gobierno tiene algo, le pertenece al gobierno y lo vende. Entonces, hablar de venta de Pemex, hablar de venta de Comisión Federal de Electricidad, pues habla demasiado de que, por ejemplo, Pemex, el petróleo, pues es uno de los materiales más cotizados por el mundo. Y que la gente comenzó a decir que iban a venir prestanombres extranjeros y que le iban a dar a un mexicano su lana para que comprara una parte de la empresa y que el petróleo ya no iba a estar acá y que varias cosas que existiese la posibilidad, ¿no? Sin embargo, Pemex es una industria que en la actualidad está en bancarrota y también en partes por la corrupción, por el huachicoleo, por muchísimas cosas, malas administraciones. Entonces en el gobierno de Peña Nieto se quería privatizar para que ya los empresarios, ellos se responsabilicen de las empresas, de Pemex como empresa y que ellos ya sepan cómo lo manejan o no. Porque pues lamentablemente en la mayoría, no quiero decir todas, pero la mayoría de instancias que están a cargo del gobierno siempre hay, digamos, hay sus chanchullos, hay corrupción, ¿no? En cambio, ahí sí les invitaría a que revisen las ventajas de privatizar algo, porque sí tiene sus desventajas, pero también tiene muchas ventajas privatizar algo. Y también decían que era anticonstitucional porque en el caso del petróleo, Lázaro Cárdenas hizo todo un esfuerzo histórico para que sea nuestra. Y también se hizo un esfuerzo histórico para que la energía o la Comisión Federal le perteneciera en teoría a los mexicanos, pero también ya vieron que nos pertenece a los mexicanos, pero cómo están las tarifas a la alza, ¿no? En teoría, si se privatizara, lo que decía Peña Nieto es que todo esto iba a ser más barato, pero la oposición ahí sí no se lo permitió. Reforma financiera y hacendaria, la facturación para evitar los moches o los chanchulles en notitas que eran tan fáciles como ir a una imprenta y comprarlas. Ahora la facturación y muchos trámites se digitalizaron, en teoría para prevenir corrupción, pero pues México mágico, aún así se puede lograr. Esa va a ser su tarea, investigar cómo. No es cierto. Ok. Entre otros telecomunicaciones, se sentaron ¿qué pasaba? Pues Telmex era una especie de monopolio y comenzó desde antes a tener competencia de otros países u otras empresas mexicanas que iban creciendo, pero las tarifas estaban muy elevadas. Pero de repente habían tarifas muy desiguales, habían impuestos como el roaming y muchas cosas más. Entonces se sentaron a hacer varias cosas para platicar varias cosas para hacer que las telecomunicaciones sean más accesibles, sean más baratas y más atractivas para el público en general. Entonces, lo de telecomunicaciones también se hizo una reforma, esa sí se aplicó y pues hasta el momento sigue en lo que cabe vigente. Siguiente. Vamos a ver. A pesar de que hubo un crecimiento del PIB del 2.5, fue a través del endeudamiento. Se estuvieron pidiendo y pidiendo préstamos. Entonces, sí se notó al momento, pero también tienes que ver si tienes endeudamiento o sea, deuda externa. Hubo crecimiento del PIB, pero fue también o sea, sí creció, pero también hay muestra de que seguía incrementando la deuda externa. En cuestión de seguridad, cabe aclarar que ya veníamos de una expresidencia muy violenta, la de Calderón, que se le declaró la guerra al narcotráfico, y pues el gobierno de Peña Nieto lo que intentaba también era pues reducir la violencia que se había dejado desde antes. Sin embargo, esto siguió, no se logró bajar como tal. ¿Y qué es lo que pasa?
cuando hay altos índices de violencia en un país, por lo general se aleja la inversión extranjera. Sí, esto asusta mucho a los inversionistas, así que por eso es indispensable tener elevados los niveles de seguridad. Sí redujeron, pero muy, muy, muy mínimo, pero pues en realidad ya les había dicho, ya había estallado desde Calderón. Y pues lamentablemente en la actualidad los índices de violencia han estallado aún más, sobre todo si hablamos de homicidios y feminicidios. Ok, también tiene que ver con esta parte, el Chapo se escapa, lo vuelven a atrapar, se vuelve a escapar, esta vez con un túnel, y pues ya termina siendo atrapado, y ya se le entrega a las autoridades norteamericanas para que ellos lo juzguen. Pero pues sí fue muy polémico también porque, para su mala suerte, la última vez que se escapa el Chapo, Peña Nieto creo que estaba en Francia y pues creo que se tuvo que regresar inmediatamente. Le arruinaron su viaje al pobrecito. También en cuestión de violencia, tenemos el famosísimo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que fue igual a Guerrero, el 26 de septiembre del 2014. De manera general, estos chicos pretendían sumarse a una marcha en honor al 2 de octubre, que era la matanza de Tlatelolco. Pero fueron interceptados por algunos civiles que se creen que eran narcotraficantes y autoridades, es decir, gente con ya cargos de policías, narcos de policías, y comienzan a disparar a los autobuses. Algunos de los alumnos logran contactarse, mandar un mensaje, pero pues luego no aparecen estos alumnos. Eran alumnos normalistas, en específico 43 chicos, y pues el gobierno acá no fue decisión de Peña Nieto como tal, sino que fue de la administración estatal del estado Guerrero, o no sé si fue hasta municipal, no recuerdo bien, pero bueno, el caso es que la decisión no fue de Peña Nieto. Sin embargo, el gobierno se ve muy mal. ¿Por qué? Porque no lograron, hasta la fecha, no logran encontrar a los estudiantes. No los logran encontrar y comienzan a intervenir instancias de otros países, comienzan a ofrecer ayuda y se comienzan a encontrar muchas narcofosas repletas de cuerpos. Pero no eran los estudiantes. Se empiezan a encontrar, o sea, se empieza a evidenciar de manera internacional la violencia que vivía México día con día. También porque alguien plantó una narcofosa con huesos de animales, simulando figuras o sea, la silueta humana, la forma humana, que al final el procedimiento, como ya estaban cremados o ya no tenían piel, no había manera de identificarla a menos que una prueba de carbono 14. Son pruebas que llevan tiempo, son pruebas que cuestan demasiado. Y les pones huesos de otros animales, te atrasan. O sea, el gobierno federal se vio muy incompetente a la resolución de este problema y pues hasta la fecha, lamentablemente, estos chicos siguen desaparecidos. No es que le echaran la culpa a Peña Nieto directamente, pero pues los niveles de violencia y también por la incompetencia en la resolución de este caso. Ok, vamos a hablar ahora cuestión de corrupción. Peña Nieto se llenó de rostros de sus gabinetes, gobernadores del PRI y demás,
en lo que se podía decir que eran rostros un poquito más jóvenes, no el clásico político de antaño, de los antiguos del PRI, que eran dinosaurios arcaicos y demás, ya era como que más gente joven, y comenzaron a decir que eran el nuevo PRI, que también para quitar, o sea, dar esa imagen joven con energía y demás, y que venían a chambear y todo, que no eran como el viejo PRI que robaban y mandaban a matar y demás. Sin embargo, el nuevo PRI salió peor que el viejo PRI, porque esos cuates arrasaron con todo. El sexenio de Peña Nieto también destacó demasiado por muchos escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito y demás. Por ejemplo, el avión presidencial no él lo compró, creo que desde Calderón se compró, pero la oposición desde ahí le estaba pegando. Lo que sí, pues Peña Nieto iba y venía, ahora sí que con el avión a donde quisiera, pero entre lo que sí estuvo involucrado su familia fue en lo que la famosísima Casa Blanca, que resulta que su esposa, Angélica María, alias La Gaviota, tenía una casa que llamaron la Casa Blanca a manera de burla de la Casa Blanca, que es la de DC, en Washington DC, que el valor de esta casa es impresionante. Vamos a googlear el valor. De La Gaviota. Ahorita les digo. Entonces, La Gaviota es una exactriz. Es una exactriz de Televisa, y ella comenzó a decir de que, pues, que ella con su salario había logrado comprar esta casa. Y la gente agarró, buscó todas las novelas, cuánto le habían pagado en todas las novelas que había hecho. Supongamos que no gastó dinero y demás. Y pues la verdad es que era imposible que esta Gaviota, pues que en realidad sea posible de que ella la haya comprado. Estamos hablando también de que era la esposa del presidente. Creo que aproximadamente esta casa costaba 60 millones. Entonces le dijeron, ni aunque haya trabajado toda su vida, Angélica, es Angélica Rivera, perdón, o La Gaviota, Angélica Rivera, imposible que llegara a comprar esa casa, ¿no? Salió a la tele a tratar de aclararlo, pero pues luego dijeron por ahí que les regalaron esta casa por una constructora. Y también se llenó de escándalos. Aunque te la regalen, eres la esposa del presidente. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno, para muchos proyectos, tiene que sacar concesiones. Es decir, sacar una convocatoria para concursos para ver quién le va a hacer ese proyecto. Y pues resulta que el que les regaló la casa o que le hizo el descuento era una empresa que tenía muchas concesiones con el gobierno de Peña Nieto. Entonces, aún así hay favoritismos, hay préstamos, hay corrupción. No salieron bien librados de esto. Sin embargo, los casos más destacados también era la estafa maestra, que a través de instancias gubernamentales iban y de proyectos de apoyo social fueron drenando recursos económicos, pero también gobernadores, que hasta la fecha hay algunos que siguen en proceso de ser juzgados, se vieron implícitos, se vieron muy implicados en corrupción, pero el más, digamos, destacado, el más buscado y repudiado, pues fue Javier Duarte. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Este cuate arrasó con todo Veracruz. Los índices de violencia y corrupción incrementaron en niveles que no tienen idea. Pero una de las cosas por las que es más odiado este señor es porque a los niños con cáncer les estaba dando, en vez de su quimioterapia, le estaban dando agua con solución salina. Javier Duarte en la actualidad pues está preso, todavía creo que sigue su proceso jurídico,
Ya le redujeron algunos años, pero sin embargo es de los gobernadores que más destacaron en este sexenio de corrupción. También Roberto Borges, que era de Quintana Roo. Y otro de, de lo más relevante de su sexenio fue el gasolinazo del 2017, que pues se iba a dar los primeros días de enero. Peña Nieto y su gobierno ya venían anunciando que iba a ser necesario. La gasolina sube o subía mensualmente unos centavos, y de cada enero subía un poquito más. En esta ocasión se tuvo que elevar de una manera más brusca. No recuerdo si fue de 3 pesos o de 2 pesos y medio, pero era demasiado y iba a afectar a la economía. Supuestamente, o sea, salió Peña Nieto acá, eso causó mucha indignación, porque también ya habían estallado muchos casos de corrupción, y hace un video informativo en el cual dice las razones por las cuales son necesarias llevar a cabo este gasolinazo tan brusco, y remata diciendo: entonces ahí les pregunto, ¿ustedes qué hubiesen hecho? La gente no lo tomó a bien, estaban esperando a ver qué pasaba los primeros días de enero, y boom, dicho y hecho, se llevó a cabo el gasolinazo tan brusco, lo que generó que mucha gente en algunos municipios comenzaran a hacer rampiñas y saqueos en tiendas departamentales, y estos saqueos duraron varios días. Se hizo noticia a nivel internacional, y ya les dije, los niveles de violencia nos afectan. Muy bien, quizás no fui en orden, pero esto es lo más relevante del gobierno de Enrique Peña Nieto. No les hago un video de Andrés Manuel, porque en realidad pues solo lleva año y medio, todavía no hay muchas cosas que se puedan medir todavía. Y también pues el programa dicta hasta aquí, así que por lo pronto, chicos, es todo por mi parte y hemos concluido exitosamente el semestre.